Gracias, Raquel. Está también con nosotros para intentar analizar todo lo que está sucediendo Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Juan Antonio, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, le quedan minutos, pero claro, tenía que haber salido hace 51 Biden para contarnos que ha hablado con Netanyahu y a partir de esa fotografía con Netanyahu, ¿qué es lo que están planeando para esa supuesta invasión? No lo sé, yo es decir, a ver, vamos incluso a rezar de que no haya tal invasión. Yo creo que si Netanyahu quería hacer una demostración de hacerle pagar a las milicias palestinas por lo ocurrido los días anteriores, ya lo ha hecho con creces. Ya ha cometido las matanzas habituales, como en 2008, 2014, 2021. Es decir, ¿invasión para qué? ¿Qué va a hacer? ¿Ocupar el territorio y va a expulsar a los 2 millones de palestinos? ¿O los va a matar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a amparar Occidente esta vez? Es decir, yo lo siento mucho, pero es que cuando oigo hablar de que es que a Borrell decir esa tontería hipócrita de que es que Israel debe cumplir con el derecho internacional, pues vamos a ver, hay un montón de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hay unos acuerdos de Oslo, todo lo ha incumplido Israel, no ahora, desde hace 6 décadas. ¿Ahora qué pasa? Que como en la película Casablanca, ¿qué escándalo aquí se juega? No, hombre, vamos a ser un poco serios. Es decir, para analizar una guerra hay que fijarse en lo que ha ocurrido antes del primer disparo, porque si no, no entenderemos nada. Ahora se han producido barbaridades por las dos partes, por supuesto, como en toda guerra. Es decir, a ver, seamos serios, como en toda guerra. Lo que hay que mirar es cómo se ha llegado a esto. Y el cómo se ha llegado a esto no es una cosa del mes pasado, ni del año 2023. Hay que remontarse a desde que se produjo la guerra de los 6 días, es decir, la primera resolución que hay de las Naciones Unidas. Y desde entonces Naciones Unidas y las potencias occidentales y la Unión Europea no han hecho nada. ¿Cuántas sanciones recaen sobre el Estado de Israel? Ninguna. Imaginemos solamente con Rusia, más de 14.000 sanciones. Al Estado de Israel, ninguna. Y ahora nos rasgamos la vestidura una vez más, como nos la rasgamos en el 2021, en el 2020, en el 2014, en el 2008, en las guerras con el Líbano. Pero piensa, Juan Antonio, que no decirlo tampoco arregla la situación. Es decir, obviar que la ONU ha vuelto otra vez a decirlo tampoco lo va a arreglar. Entiendo lo que dices, pero al final lo que estamos viviendo es una situación en la que se toma, incluso Borrell lo acaba de decir, una decisión que es contraria al derecho internacional. Por lo que aunque sea la 28ª vez, pues por 28ª vez hay que decirlo. Es decir, Europa ha hecho 11 paquetes de sanciones que todos han sido prácticamente inútiles. Pero no por eso. ¿Qué piensa hacer? Claro, porque todo esto decirlo está muy bien, pero al final la realidad es la que ha expuesto la compañera que está allí de Naciones Unidas. Al final, ¿qué va a hacer? ¿Van a hacer algo? ¿Va a hacer algo la Unión Europea? ¿O seguimos con esto? ¿Hasta qué onda? ¿Hasta la próxima? Si es que hay próxima, claro, porque esto puede escalar y Dios sabe dónde puede llevar. ¿Hasta cuándo? Es decir, hay que ponerle fin en algún momento. Y todos saben perfectamente cuál es el final. Si está claro, si está en las propias resoluciones de Naciones Unidas, en los acuerdos de Oslo y demás, todos saben, lo están pidiendo desde Erdogan a Putin, desde China, Xi Jinping, hasta, lo han reconocido países de la Unión Europea. 2 estados. Es necesario cumplir definitivamente con la posibilidad de que, igual que existe el Estado de Israel, haya un Estado palestino soberano, independiente y libre. Es así de sencillo. Luego ya veremos qué otras dificultades hay, ya se arreglará, ya se buscará la forma de sujetar a las partes para que no se enzarcen, lo que quieran. Pero si no hay 2 estados, todo lo que ocurre, viene ocurriendo desde 6 décadas, vamos, no es que sea comprensible y por supuesto injustificable, pero uno llega a entender efectivamente por qué está ocurriendo. No se puede tener una población de 2 millones metida en un gigantesco campo de concentración, sin agua, sin luz, sin medicamentos, sin alimentos, bloqueada. ¿Qué piensa? ¿Que eso no va a producir reacciones? No va a producir reacciones entre la propia población palestina de Cisjordania o dentro del Estado de Israel. No va a producir reacciones en el resto de países fronterizos con Israel. Muchos de ellos que tienen territorios que están ocupados por el Estado de Israel, como los altos del Golán sirio o las granjas de la Bekaa en el Líbano, ¿no?
¿Creen que no va a producir efectos en el resto de los países árabes y musulmanes? Pues claro que lo va a producir, los ha producido siempre. Antes comentabas tú, por ejemplo, el hecho de hace 50 años, la crisis del petróleo que se inició en el 73, precisamente por la guerra del Yom Kippur. Es decir, y podemos volver a repetir una situación así. ¿Y cuántas veces más? ¿Alguien está dispuesto en algún momento a decir, vamos a solucionar esto de una vez y para siempre? Problemas los habrá siempre. Problemas se repetirán. Hay mucho rencor y mucho resentimiento acumulado entre dos comunidades. Pero de alguna forma hay que intentar buscar el final. Sino que tú comentabas antes lo del estrecho de Hormuz. Es más grave. Yo te digo más. Yemen, que ya ha mostrado su acuerdo de apoyar a las milicias palestinas, Yemen y Eritrea, los dos son países que apoyan a los palestinos, controlan el estrecho de Al-Mandeb, que lleva al canal de Suez. Es que las otras salidas, no solamente al estrecho de Hormuz, también pueden cerrarse. Incluso si hay una agresión a Egipto o Egipto se ve envuelto en la vorágine bélica, puede cortar el canal de Suez. Es que la situación es muy grave. Y parece que aquí hay algunos elementos políticos que no entienden muy bien lo que está pasando. Yo no sé si en Washington han perdido la cabeza o qué, pero alguien debía estar parándole los pies a unos y a otros. Pero Juan Antonio, es muy grave, pero va a empeorar. Es decir, claro, si Biden y Netanyahu en la conversación de esta noche ya han comentado que va a invadirse Gaza y ya ha dicho Irán que si se invade Gaza, no solo van a estar ellos, sino que está llamando a todo el mundo islámico a una defensa. Claro. Lo que estás comentando, más el estrecho de Hormuz, lo que hace es una parálisis económica que da igual ya los tipos de interés. Claro, sí, claro, es lo de menos. Es que la inflación, pero ¿qué inflación? Sí, no hay nada. Para los que conocen la geopolítica, saben que esa zona del mundo se llama Pentalasia, porque da 5 mares, desde el Caspio, pues rondando al Mediterráneo, Mar Negro, Mediterráneo, el Mar Rojo, hasta el Índico. Es la única zona del mundo que da 5 mares. Es decir, y claro, está llena de petróleo, de gas, y por supuesto de fondos financieros que están en Qatar, en Emiratos, en Kuwait. Es decir, es una zona terriblemente sensible para la economía mundial. Y entonces no se puede andar jugando a esto. No se puede andar jugando a esto. Esto no es un episodio puntual que ha ocurrido. O sea, a ver, no es un ataque terrorista como lo entendemos habitualmente, decir, pues mira, ha llegado un comando y ha cometido una barbaridad. No, esto es algo que tiene profundas raíces y que llega a las masas árabes, y porque son décadas de injusticia y así lo sienten. Y da igual lo que diga la comunidad internacional, porque Israel sigue en sus 13, y da igual las resoluciones de Naciones Unidas, y da igual lo que diga Borrell. Aquí, y yo no sé si da igual lo que diga Biden, porque además tampoco sé si está en sus luces, hablando claro. Entonces, bueno, yo entiendo que alguien en la administración norteamericana, sea el Pentágono, los servicios de inteligencia, el Departamento de Estado, es decir, alguien acabará poniendo sobre la mesa los argumentos suficientes para decir no podemos seguir esta dinámica porque esta dinámica nos lleva a una guerra mínimo regional, posiblemente mundial. En este entorno, ¿qué puede frenarlo? ¿La invasión de Gaza es el punto definitivo? ¿Es la línea roja que siempre decimos que en la guerra de Ucrania dice Rusia, vais a pasar aquí se pasa la línea roja con la invasión de... No, vamos a ver, la invasión de Gaza, ¿qué puede ser? La entrada del ejército israelí unos kilómetros, eso ya ha ocurrido. Es decir, eso no es el problema. Lo que se entiende como invasión de Gaza es la amenaza que un señor como el ministro de Defensa israelí, que ahora mismo tendría que estar encausado por la Corte Penal Internacional, por apología del genocidio, lo que pasa es que como la Corte Penal Internacional está a lo suyo, es un chiringuito, pues no, claro, pues estamos en lo que estamos, ¿no? Pero si el plan es acabar con Gaza, es decir, arrasarla y expulsar a sus 2 millones de habitantes, pues terminarlos, porque es que uno ya no sabe muy bien qué es lo que quieren hacer, pues eso va a provocar, claro que va a provocar el conflicto, entre otros con Egipto, que es el que va a recibir una avalancha de 2 millones de refugiados.
Pero vamos a ver, es decir, yo no sé si en el Estado Mayor israelí esto lo tienen claro, y no sé si en Washington lo tienen claro, pero esto va a ser terrible, porque es que, primero, Egipto no va a poder asumir eso, y por lo tanto va a reaccionar. No solo va a ser Irán, no solo va a ser Siria, que tiene los actores del Golán ocupados, no solo va a ser el Líbano, donde está Hezbollah. Es el resto del mundo árabe, porque se va a ver arrastrado, porque Argelia tiene que apoyar a sus hermanos árabes, porque Arabia Saudita no se puede quedar aislada sin apoyar a sus hermanos árabes. Lo mismo pasa con Qatar, que ya es el principal financiador de Hamas, o los Emiratos, o Kuwait, o Omán, por no hablar ya de los restos de países en el norte de África, o Indonesia, los países de Asia, ¿no?, que son musulmanes. Es decir, a ver, la racionalidad en estos momentos está que efectivamente se reúna el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, establezca un fuego obligatorio, incluso con interposición de fuerzas de paz, y una resolución que le obligue al Estado de Israel a decir, señores míos, hay que crear un Estado palestino porque esto no puede seguir así. Y mientras eso no se haga, pues bueno, intentaremos capear este temporal. Con mucha suerte, a lo mejor se para más o menos aquí, con unos días más de enfrentamientos y de bombardeos, etcétera, etcétera. Aumentará el número de víctimas, aumentará el sufrimiento de los palestinos, habrá víctimas israelíes, seguramente algunas de ellas inocentes. Es decir, porque si esto sigue escalando, el futuro se va poniendo de color muy oscuro. Muchísimas gracias, Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Buena tarde y vamos a ver cómo va avanzando esto, que no tiene muy buena pinta. No y Biden lleva 1 hora ya de retraso, ¿eh? Eso también nos puede indicar que alguien está intentando poner un poco de juicio, a lo mejor. O sea, seamos optimistas. Vale, venga. Es difícil. Gracias, Juan.